Muy buenos días, de regreso con don José de la Luz y Caballero. Es la historia la última y más trascendental expresión de la literatura de un pueblo, don José. Es la historia la última y más trascendental expresión de la literatura de un pueblo. Existen muchas formas de literatura, la poesía, el teatro, las novelas, etcétera, ¿no? Pero la historia, vista como dice don José, como literatura, es la última y más trascendental. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primer motivo, quien no conozca su propia historia está condenado a repetir sus errores una y otra vez. Esta frase no vamos a entrar en ella en detalle ahora, pero es una frase también del personaje. Y entonces, si usted no conoce su historia, va a repetir todos los errores cometidos. Y cuando digo historia, digo no solo la historia del país, sino su historia personal. Cuando usted no sabe dónde ha metido la pata, pues vuelve a meterla, ¿no? Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Y eso por qué? Porque piensa que tropecé con una piedra en 20 caminos, quiere decir que la probabilidad de que vuelva a tropezar con una piedra es de 1 en 20. Pero no me doy cuenta que estoy en el camino donde tropecé con la piedra y vuelvo a tropezar con ella. Los otros animales simplemente van por un camino y memorizan. En este camino tropecé con una piedra, en aquel no. Bueno, cuando cojo este que fue por donde yo tropecé con una piedra, voy a tener cuidado. Cuando coja aquel que no tenía piedra, pues no voy a tener cuidado. El hombre generaliza. Y esto es bueno, es muy bueno, el pensamiento abstracto es muy bueno, pero tiene estos problemas. Por eso tropezamos a veces dos veces con la misma piedra y además porque no nos informamos adecuadamente, somos un poco... Pero bueno, volviendo al tema. La historia se expresa de muchas maneras. La historia se expresa en novelas, se expresa en poemas, se expresa en los libros de historia. Cuidado con esto, porque hay muchos tipos de historia. Y la historia, para que sea cierta, tiene que ser contada por muchas personas, por los que ganaron y por los que perdieron. Tiene que ser contada esta historia. Bueno, hay un hecho en la historia de Cuba muy interesante que tal vez ustedes recuerden, que es los oficiales que se refugiaron en el Hotel Nacional a la caída de General Machado, del dictador Gerardo Machado y Morales. Bueno, pues eso lo he leído contado por tres grupos de personas diferentes, de los tres grupos que participaron en esta acción. Y la que más me sorprendió fue la historia contada por los que estaban dentro del Hotel Nacional, que cuentan una historia muy distinta a las que contaron los asaltantes al Hotel Nacional y las que contaron algunas personas políticas de aquella época. Y entonces son tres versiones diferentes. Y cuando yo leí aquello dije que qué extraño, esto es diferente totalmente de lo que yo había leído hasta ahora. Y entonces el general Ferrer, oftalmólogo ilustre de Cuba, en aquel momento ministro de Defensa del gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, y que fue cuando se refugió ahí, cuando era ministro de Defensa del gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, y jefe de la sanidad militar del ejército, cuando Machado fue quien dirigió los oficiales que se refugiaron en el Nacional. Y entonces la versión de Ferrer es diferente de otras versiones. Y uno dice, ¿quién tiene la verdad? Ninguno de los tres. Los tres vieron los mismos hechos con visiones diferentes, con ópticas diferentes y narraron cosas diferentes. Cuando usted lo mezcla, se da cuenta de la verdad. Por tanto, la historia tiene que ser una historia contada por todos. Y es lo que se conoce como memoria histórica. La memoria histórica es la recopilación de todos los datos de todas las personas que vivieron un momento histórico determinado y entonces presentar todas las versiones. Y esta presentación de todas las versiones, que es la verdadera historia, la memoria histórica, es la última y más trascendental expresión de la literatura de un pueblo, porque no es la literatura escrita en papel, es la literatura escrita por ese pueblo, por sus protagonistas, por sus jefes, por todos sus miembros en el terreno, en el país. Y si usted analiza la historia de cualquier país, va a encontrar, bueno, un país X que perdió terrenos en una guerra. Yo estaba en ese país y una persona de ese país me dijo, sí, pero posteriormente a eso que hicimos, asaltamos dos países, invadimos dos países vecinos y nos apoderamos de parte de las tierras de ellos. Yo dije, pero ¿cómo yo no la he leído? Sí, sí, pues mira, y me lo dio una persona del país. Y dije, muy patriota. Y entonces yo busqué, investigué y vi que era cierto. O sea que todos hemos cometido errores, pero nosotros hacemos así los errores de nosotros. Los callamos. Contamos los errores de los demás, contamos los éxitos de nosotros, pero los errores de nosotros, calladito, tienen que contar los otros. Por eso la historia tiene que ser contada por todos y todas las versiones de la historia deben ser leídas por todo el que quiera saber qué pasó de verdad. Y don José de la Luz y Caballero es muy explícito en esto. Es la historia, la última y más trascendental expresión de la literatura de un pueblo, porque la historia trasciende a ese pueblo. Porque la historia llega a las conductas futuras de ese pueblo.
Y recuerden también, le recuerdo, el general Nguyen Vo Nguyen Yap, le preguntaron una vez, Oriana Falachi le preguntó cómo usted ha llegado a ser el general más exitoso del siglo XX, y él le dijo, si usted era un simple maestro de historia. Y él le dijo, por eso mismo conocía la historia, sabía cómo actuar y sabía lo que había tenido éxito y lo que no había tenido éxito. Él dijo una cosa más resumida, ¿no? Él solo dijo, por eso mismo, por ser un simple maestro de historia. Y era por eso. Conocía lo que había pasado, las consecuencias de cada una de esas cosas, y entonces actuó por donde había éxito, no por donde había fracaso. Muchas gracias.